Muy buenas tardes, estudiantes, queridos estudiantes, módulo Fundamentos de Investigación. En este momento nos encontramos revisando las futuras actividades que se van a desarrollar. En la unidad 4, como estoy mostrándoles acá en el cronograma, en el calendario de actividades, la unidad 4 vamos a tratar todo lo referente a la investigación como proceso de construcción social. Vamos a ver la metodología de árbol analítico de problemas, aunque recuerden que nuestros teóricos también nos están presentando otras metodologías como la espina de pescado. Para nuestros efectos a nivel de fundamentos de investigación vamos a ver solamente este tipo de metodología. Las técnicas de redacción, teniendo en cuenta que son herramientas de comunicación oral y escrita. Quiero referirme básicamente a la entrega de avance. ¿En qué sentido? En que ya estamos en el momento que ustedes deben determinar sobre qué tema básicamente vamos a trabajar. Recuerden que este es nuestro primer nivel en la ruta de investigación de Uniminuto, en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Cuando hablamos del proyecto, estamos hablando exactamente qué problema queremos tratar. Vamos a trabajar a nivel colaborativo. Cuando hablo a nivel colaborativo, quiero decir grupos ya sea de 2 o 3 personas únicamente. Entonces, la entrega de este avance, que va a ser la actividad 6, aquí vamos a entregar lo relacionado con el título, con el planteamiento del problema, que tiene a su vez 2 subpuntos. ¿Cuáles son? La descripción del problema y la formulación del problema. Además, vamos también a tener en cuenta los objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Entonces, en ese orden de ideas, quiero presentar cómo vamos a trabajar, a definir cuál sería nuestro problema de trabajo, nuestro problema de identificar. Cuando hablamos de problema, recordemos que debemos tener en cuenta 3 grandes aspectos. El problema en sí, cómo sería esa investigación y qué alternativas de solución se pueden brindar. Cuando hablo de problema, debe ser un problema relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje, un problema de las aulas, un problema a nivel de educación. Cuando se habla del problema, no solo estamos hablando de las circunstancias desfavorables o conflictivas de una situación, donde esa es una dificultad de carácter práctico, donde hay una incertidumbre, donde se pretende solucionar, dar una alternativa de solución. Entonces, ese planteamiento y su formulación van a depender del propósito. El propósito, recordemos a nivel teórico, es importante recordar lo que vimos en las primeras unidades, ya sea la investigación básica o aplicada. Entonces, el problema de investigación requiere primero, mucho antes de ubicar un título, que ustedes se detengan en describirlo. Describir quiere decir qué es lo que los investigadores están viendo en el terreno, en la realidad. Sugiero por favor que sea algo relacionado con la educación. Llámese el proceso dentro del aula, llámese el proceso a nivel de la institución educativa, llámese a nivel del grupo familiar, a nivel de la comunidad, pero que en uno u otro sentido afecte de manera notable a nuestros educandos o también al docente mismo, alguno de los miembros de la comunidad educativa. Entonces, cuando ya tenemos identificado ese problema, por ejemplo, hablemos de un caso de un niño Down en una institución educativa quiera ser, que haya ingresado, por ejemplo, al nivel de primaria, primero primaria, en una institución de niños regulares. Aquí debo tener en cuenta el término de inclusión. Ojo, antes que todo, antes de contemplar, es más, de querer precisar ese problema, debo investigar el concepto.
¿Qué quiere decir inclusión? Sin más preámbulos, en términos castizos, inclusión tiene que ver con traer o integrar al niño, al educando, a un proceso educativo regular, o sea, una institución regular, recibiendo absolutamente el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Obvio que estamos hablando que debemos desarrollar unas estrategias mucho más acentuadas. En ese orden de ideas, entonces, ese problema, ese término, ahí recordemos, estamos hablando de incluir a un niño Down a primero primaria, que es el ejemplo que estoy colocando aquí a exposición, a manera de ejemplo para que sea aún más fácil la comprensión. Entonces, en esa descripción del problema, vamos a tener en cuenta esto que les estoy presentando en pantalla. Son 3 momentos claves. Primero, la descripción del contexto. El contexto quiere decir cómo se desempeña ese niño. Aquí el contexto de este niño Down será integral. El niño Down en su comunidad a nivel general, por ejemplo, el niño Down que está viviendo en el barrio, por ejemplo, en Morro Rico. ¿Cómo es Morro Rico? ¿Cómo son las familias? La composición de esa comunidad. ¿En dónde vive el niño? ¿Cómo es su familia, su grupo familiar? ¿Cómo es la institución? ¿Cuántos niños, otros niños Down en esa institución? Ese curso, ¿cuántos niños hay en ese curso? ¿Cuántas edades? O sea, fíjense que estamos mirando y contemplando todos los elementos. Segundo, la presentación de esos elementos que intervienen en el problema. En otras palabras, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa aquí es realmente este colegio está recibiendo niños regulares, en otras palabras, niños normales al grado primero primaria. ¿La causa cuál es? No sabemos, o esa profesora realmente sabe manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se matricula en su grupo un niño para primero primaria con características de Down, de síndrome de Down, ¿cuál sería el efecto? ¿Qué pasaría? Contemplen todo. Lo recibe la comunidad, es aceptado por la institución, es aceptado por los docentes, es aceptado por la comunidad educativa, es aceptado por los niños. Es más, hablemos del sujeto que estamos interviniendo, el niño. Cómo el niño va a reaccionar a la inmersión, a la institucionalidad. Tercer paso, la consideración del apoyo teórico o empírico para sustentar el problema. Sin que yo esté hablando de marco teórico, pero ojo, debemos investigar otras experiencias, cómo han hecho otras instituciones educativas para integrar a niños Down al proceso de enseñanza-aprendizaje en primero primaria. Entonces, en ese orden de ideas quiero presentar la formulación del problema, pero quiero aquí, antes de realizar esa explicación, recordarles, en el documento que vamos a presentar, en una hoja independiente, me van a ubicar por favor el título, que ya ahora les voy a explicar cómo sería ese título. Segunda página, ¿por qué? Porque en una hoja únicamente, porque el título para efectos de enseñanza-aprendizaje lo estamos considerando como un capítulo. Segundo, otra página en blanco, otra página en Word. Me colocan por favor. Segundo, planteamiento del problema, ese sería el título. Subtítulo 2.1, descripción del problema, que es lo que estamos en este momento hablando. Es más, para describir el problema es que ustedes de una manera completa, analítica, me argumenten, me describan qué es lo que están viendo ahí en el contexto, en la situación real. Por ejemplo, entonces, iniciamos. En el colegio Casita de Chocolate, ubicado en la carrera quinta con calle novena, del barrio Morro Rico de la ciudad de Bucaramanga, que integra la comuna 14 de la zona metropolitana de Bucaramanga, se encuentra la institución que tiene 3 grados de primero primaria, primero A, primero B, primero C, en la jornada de la mañana. Cada grado, o sea, fíjense que estamos, la idea cuál es, ubiquen al lector
El lector es cualquier persona que se siente a leer su documento. Ubíquenlo. Es como si ustedes estuvieran escribiendo una obra, una novela, pero realmente mírenlo desde ese punto de vista. En otras palabras, lleven a ese lector, llévenlo de viaje, como hace un autor de un libro, a esa situación para que comprenda realmente la situación que ustedes quieren abordar. En ese orden de ideas deben describir en todo sentido cómo observan a ese niño Down en ese salón de primero A de la escuela XX de Morro Rico. Observen a la profesora cómo lo trata. La profesora lo deja ya sentado, quietico en su escritorio, en su silla. La profesora le dedica a ese niño, explica a todos los niños y ese niño Down comprende o no comprende ni papa. Entonces, escríbanme todo eso, por favor. El niño ha comprendido, ha tenido proceso de preescolar antes, o sea, ha estado en prejardín, en jardín, en transición antes de llegar a ese primero primaria, o el niño viene derechito de su familia. Entonces, en ese orden de ideas, describir el problema es contar todo lo relacionado al problema. Luego, ahí sí, como punto 2 de ese segundo, o sea, 2.2, viene la formulación del problema. Pero hagamos un alto ahí. Les había comentado que no habíamos escrito, no habíamos hablado todavía nada del título. Por ejemplo, quiero mostrarles esta investigación que en este momento se está desarrollando en nuestros semilleros de investigación. Esta es una investigación real. Acá está. Dice, implementación de una estrategia ludopedagógica para mejorar los niveles de atención de los niños del grado transición del colegio Mis Primeros Trazos, ubicado en el municipio de Florida Blanca para el año 2017. En una investigación, el título quizás es de los puntos que más sufran cambios a lo largo del proceso de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? La primera vez que escribimos el título no va a ser la única. A medida que vayamos adaptando, conociendo, explorando más los términos de nuestra investigación, todo esto puede sufrir mejoras, cambios, modificaciones a medida que desarrollamos la investigación. Pero vamos a permitirnos hacer nuestro primer esbozo del título. ¿En qué sentido? En que el título tiene que hablar sobre el fenómeno que nosotros estamos explicando. Por ejemplo, en esta investigación, estamos hablando de estrategia ludopedagógica para mejorar niveles de atención. ¿Qué quiere decir? Ubiquen el tema más importante de su investigación. Aquí, en este documento que les estoy presentando, las estudiantes lo más urgente, lo que más quieren realmente trabajar son los niveles de atención. Ese es el tema clave. ¿Y con qué lo quieren relacionar? Con estrategias ludopedagógicas. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos la teoría que hemos desarrollado ya a nivel de investigación, a nivel general. Recuerden que en una investigación cualitativa tenemos 2 puntos, 2 temas, 2 ejes centrales que en la cualitativa le llamamos categorías. ¿Qué quiere decir? El tema más importante, el tema que manda, se llama niveles de atención. ¿Con qué lo estamos relacionando? Con la implementación de una estrategia ludopedagógica. O sea, este es el tema que depende relacionado. Cuando hablo de niveles de atención, estoy hablando de la categoría independiente, o sea, la que manda, la que no necesita que le coloquen nada al lado, porque es la que realmente manda. ¿Cuál es la categoría independiente? Estrategias ludopedagógicas. O sea, eso es lo que pretenden mejorar. Entonces, en ese título siempre se debe presentar esos 2 grandes temas.
o sea, teniendo en cuenta la categoría independiente, la categoría dependiente. Además, debemos ubicar la población a la que se va a trabajar. Aquí en este ejemplo estamos hablando de los niños del grado transición. Debemos ubicar el espacio, o sea, en dónde vamos a hacer esto. Aquí estamos hablando del colegio Mis Primeros Trazos, ubicado en el municipio de Florida Blanca. Y debemos hablar del tiempo para el año 2017. Una de las características más importantes es que este título, las palabras cuando se... cuando hacemos esta redacción del título, no puede pasar de 35 palabras. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. La idea es que salga menor a 35 palabras, pero jamás mayor. Continuemos entonces. Si estamos hablando ya, se supone que ya escribimos nuestro título, ya estamos en el capítulo 2 con la descripción del problema. Vamos al punto 2.2, formulación del problema. ¿De dónde viene esa formulación del problema? Viene del título y viene de la descripción. En la investigación todos los elementos van relacionados. Entonces, en la formulación del problema debo delimitar a la población, quiénes serán estudiados. Aquí viene algo muy importante. Yo no puedo pretender hablar de todos, volvamos al ejemplo 1, de todos los niños Down de Bucaramanga o de todos los niños Down de la Comuna 14, Barrio Morro Rico. No puedo, sería un estudio absolutamente grande. Para efectos pedagógicos, nuestro estudio debe ser concreto, pequeño, para que realmente logremos el objetivo planteado. Debemos mirar la delimitación del espacio, o sea, el lugar donde se va a hacer el estudio, dónde va a ser. Miremos, Comuna 14, Barrio Morro Rico, recuerden, estamos en Bucaramanga. Vamos a la escuela Mi Casita de Chocolate. Vamos a la jornada de la mañana. Vamos al salón, curso primero A. O sea, fíjense bien cómo lo cerramos. Y es importante tener en cuenta la delimitación del tiempo, o sea, el periodo objeto de estudio. En ese caso estamos hablando, si estamos en el primer semestre del 2017, en la investigación ustedes pueden escribir primer semestre de 2017 o pueden escribir en el 2017. ¿Por qué? Porque es que recuerden que deben pensar muy bien. Los invito, por eso estamos subiendo este video desde ya, a que se pongan de acuerdo, a que miren, a que analicen, porque la invitación es que este es el primer peldaño de toda la escalera de la ruta de investigación. Recuerden, arrancan en tercer semestre, luego en sexto vuelven a ver epistemología, en séptimo investigación educativa, vuelven luego a noveno con electiva de investigación y a décimo en opción de grado. ¿Por qué explico la ruta? Porque la idea es que en cada uno de esos semestres donde estamos ubicando la ruta de investigación, ustedes van a desarrollar, a fortalecer, a mejorar el mismo proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Este proyecto que ustedes están ubicando, mirando, planteándolo, por eso debe ser algo muy serio, porque la idea es que las acompañe durante toda la carrera. No se diga que esto es algo que lo podemos hacer y después lo mejoro, después lo arreglo, porque créanme que poderlo hacer, obvio, se puede hacer, pero ustedes estarían cometiendo un grave error. ¿En qué sentido? En que si ustedes empiezan a picar, en tercer semestre hagamos algo chiquito, no pasa nada, en sexto semestre otra cosa pequeña, no pasa nada, realmente dejan pasar su carrera, dejan pasar los semestres, se llega al grado o el décimo semestre, les piden ya su opción de grado, ya realizado, ejecutado,
elaborado, medido, escrito, y ustedes no tienen nada. Por eso, mis queridos estudiantes, contemplen muy bien, primero, qué tema van a trabajar, un tema de relevancia, un tema que ustedes puedan observar, medir y analizar durante todos esos semestres que les estoy comentando. No debe ser algo espontáneo, o de lo contrario se les daña la idea de proyecto, la idea que genera el proceso de investigación. ¿En qué sentido? En que lleguen ustedes, ahorita en tercero van a desarrollar la tercera fase. Como estamos hablando, es algo pequeño, pero sustancioso. En sexto semestre, ustedes deben avanzar, mejorar ese proyecto, pero el mismo proyecto. En séptimo, lo deben terminar, concluir a nivel de diseño. Quiere decir, presentan su anteproyecto. ¿Por qué? Porque en noveno deben ejecutarlo, llevarlo allá, al sitio, al campo, a la realidad. Y en décimo semestre entregar su documento teniendo en cuenta los lineamientos de la metodología de investigación. Como se dan cuenta, mis queridos estudiantes, esto es algo sumativo, esto es algo que realmente requiere que estemos muy pendientes, que estemos pendientes de todo este proceso. Y por qué no decir, la idea es también que tengan en cuenta las personas con quienes van a trabajar. A mis estudiantes les digo, las personas con quien van ustedes a hacer su proyecto de investigación, llámese pareja o llámese de a tres, obvio, cuando hacemos o nos ubicamos de a tres estudiantes, quiere decir que el proyecto, la cantidad del fenómeno que vamos a investigar ya es un poquito más grande que las personas que solamente están ubicadas de a dos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente es como un matrimonio simbólico entre esas personas que van a hacer su proyecto, pero con una condición: no pueden separarse. Que vamos a tener algún tipo de desavenencias, de aspectos que no nos vamos a poner no vamos a establecer acuerdos de un momento a otro, puede ser porque es que hay momentos en donde no todo el mundo o no todos estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la sustancia, el meollo? Que este proceso lo discutamos, lo analicemos, pero lleguemos siempre a consensos. Entonces, por eso es que yo les hablo de la metáfora de matrimonio. Tiene que ser el mismo grupo. Cuando hablo de esa formulación del problema, estoy hablando de la pregunta-problema. Volvamos al ejemplo que nos están brindando nuestras compañeras de semillero de investigación. Este es un proyecto que va a representar el semillero de investigación día miércoles de ese grupo de tercer semestre. Tenemos varias estudiantes que han sido muy activas, muy proactivas y pertenecen desde ya a este semillero. Este es un proyecto que nos va a representar a nivel de la red Colsi. Es un encuentro que se va a realizar en mayo en la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces, ¿qué dicen ellas acá? Miren el título, ojo con el título que habíamos planteado, y vamos a mirar entonces cuál es la formulación del problema que ellas están presentando. Es este. Ojo, acá les quiero mostrar también el planteamiento del problema de ellas. Ellas aquí están hablando de la estructura del plantel educativo, están hablando de una clase normal, cómo la trabajan en esa institución, están hablando de la distracción que se genera allá en la institución y la dificultad en el mismo proceso de aprendizaje. Y la pregunta problema, aquí está. ¿Cómo influye la falta de atención de los niños del grado transición en su rendimiento académico, reflejado en las diferentes clases desarrolladas en el colegio Mis Primeros Trazos, ubicado en el municipio de Florida Blanca? Recuerden la relación directa con el título. Ojo, no es escribir el título, convertirlo en pregunta, no. Pero tiene que ser relacionado, tiene que ser relación directa. Entonces, hablemos ahora ya del punto 3, capítulo 3, otra hoja aparte. En ese capítulo 3 estamos presentando los objetivos. Objetivo
Primero, es 3.1, objetivo general, 3.2, objetivos específicos. Entonces, aquí les estoy presentando esta tablita. En esta tablita, teniendo en cuenta el enfoque que le vayamos a dar, el tipo que nosotros vayamos a tener de investigación, debemos tener en cuenta si ese proyecto lo quiero llevar a nivel exploratorio, a nivel descriptivo y a nivel explicativo. Recuerden lo que vimos en teoría. Exploratorio es explorar ese fenómeno, ese problema que quiero aclarar, que quiero trabajar. Descriptivo, como su nombre lo dice, es describir de una manera profunda, de una manera específica el fenómeno. Y explicar es explorar, describir para luego dar una explicación, o sea, mucho más profundo. Yo las invito a que en este momento trabajemos los dos primeros. Por ejemplo, vayamos a trabajar el descriptivo. Aquí les estoy presentando verbos porque recordemos que los objetivos siempre inician con acción. Es decir, terminada la palabra en ar, ir, ur. El sufijo, o sea, termina la palabra en ar, ir, ur. ¿Por qué son verbos? Por ejemplo, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, examinar, identificar, medir, etcétera. Estoy hablando para generales. Pero aquí, cuando estamos pensando en la redacción de nuestros objetivos, ojo, debo evitar lo siguiente: revisar cuando los aspectos que evitar en la redacción de objetivos es, yo no puedo pretender que el objetivo sea, por ejemplo, esto, revisar la bibliografía. Esto no es un objetivo. ¿Por qué? Porque es un paso, una etapa en el proyecto de investigación que obligatoriamente yo debo desarrollar. ¿Dónde lo desarrollo? En el marco de referencia, en el punto, marco teórico, en el marco histórico, en el estado del arte, en el marco conceptual, en el marco legal o normativo. O sea, este es un objetivo imperdonable. Por ejemplo, no puedo realizar entrevistas a expertos. No. ¿Por qué? Porque esta es una manera como yo estoy elaborando en el diseño metodológico. Ustedes van a contemplar los instrumentos, deben diseñar y desarrollar los instrumentos que van a permitir la recolección de esa información. Yo no puedo hacer un objetivo que diga realizar trámites administrativos. No, esto es una actividad. Los trámites administrativos, como por ejemplo ir a la institución, a la escuela de Morro Rico, solicitar autorización con la directora, con la coordinadora, con la docente para observar. Estos son actividades. Diseñar el instrumento, esto no es un objetivo, es una actividad en el punto del diseño de los instrumentos de recolección de información. Yo no puedo decir voy a validar el instrumento, no, es otra etapa más en ese diseño metodológico que lo hace un experto en la materia. No puedo decir recopilar datos, estos son etapas del proceso metodológico. No puedo decir procesar los datos, analizar los datos. Como se dan cuenta, debo tener una gran claridad conceptual para no confundir con etapas claves en el proceso de investigación. Además, aquí quiero que por favor observemos esta gráfica donde quiero que vean la relación que hay en este documento que ustedes van a trabajar, a empezar a trabajar paralelamente y desde ya. Es más, ya deberían estar construyéndolo. Estamos en el título de la investigación. Recuerden, ese va sufriendo modificaciones. La idea es, ese título de investigación me va a ayudar a organizar las ideas para describir en el planteamiento del problema, para formular el planteamiento del problema de investigación, que a su vez este título, esta formulación del problema me va a llevar al punto que se llama objetivo general. Y a su vez esta flecha sigue uniendo. Este objetivo general me va a llevar a los objetivos específicos. Entonces, cuando estoy hablando de esto, por ejemplo, este es un ejemplo. Supongamos que mi proyecto de investigación
Estoy hablando del diseño de rutas y circuitos turísticos en la ciudad de San Gil, Santander. Entonces, la formulación del problema, este sería el título. Obvio, este título está incompleto, pero estoy hablando de las ideas del título. Entonces, ese título se relaciona con la formulación del problema. La formulación del problema dice qué características debe reunir las rutas y circuitos turísticos en San Gil, Santander. Estos dos me van a ayudar a desarrollar el objetivo general. Recuerden, ¿con qué palabra arranca? Acción, verbo, diseñar y en infinitivo. Diseñar rutas y circuitos turísticos en San Gil, Santander. Y estas a su vez me llevan a los objetivos específicos. ¿Y cómo salen los objetivos específicos? Del general. O sea, es esto, recordar que se va a hacer en etapas, en fases, donde cada etapa, cada fase para llegar a este general va a ser realmente los objetivos específicos. Realmente les recomiendo, les sugiero que diseñen 3 objetivos específicos. Ojo, no confundir con actividades. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos estudiantes, recuerdo que en ese avance están ustedes mirando lo que hace referencia al título, a los objetivos, a la formulación del problema, a la justificación. ¿Qué es eso de justificación? En la justificación ustedes deben escribir, y este sería un punto que me lo van a presentar antes del planteamiento del problema. Justificar es decir, ¿para qué sirve este proyecto de investigación? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y para qué lo van a hacer? Vámonos al niño de Down. Aquí en este video, en esta aclaración, les he venido entregando algunos ejemplos para poder aterrizar el concepto teórico. Cuando les hablo, por ejemplo, de este niño Down, entonces la justificación que va a ser diferente al planteamiento del problema, punto de descripción del problema. En la justificación ustedes deben decir, inclusive acudiendo a algunas referencias bibliográficas, deben decir por qué es importante revisar cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en ese curso de primero primaria y cómo se está realizando el proceso de inclusión de ese niño. ¿Para qué sirve hacer eso? Entonces, en otras palabras, ahí se debe evidenciar que esa inclusión en muchas instituciones educativas se está confundiendo solamente con integrar, con insertar al niño, más no con el concepto claro de la teoría de inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, ¿para qué le sirve a ese niño, a ese sujeto de intervención? ¿Para qué le sirve a esa docente? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, para que mejore sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. ¿Para qué sirve? Para que la institución aprenda el proceso de inclusión real de niños con diferentes necesidades. Pero en la realidad eso no es tan fácil, mis queridos estudiantes. Cuando yo hablo de incluir, por ejemplo, un niño Down, como este es el ejemplo que estamos planteando, requiere material pedagógico un poco diferente a los niños regulares. Requiere terapias diferentes, estímulos diferentes. Entonces, ¿cómo esa docente va a desarrollar ese proceso? ¿Cómo lo va a realizar? La idea es eso, los invito a que nos pongamos en los zapatos de los protagonistas que están en este juego, en este esbozo, en este contexto. Entonces, no es llegar con críticas. Ojo, en este proyecto no emitimos juicios. No escribimos con adjetivos. Por ejemplo, no me pueden decir en la escuela, casita de chocolate, se hace pésimamente, de una manera terrible el proceso de inclusión. No.
Es diferente a que yo diga, en la institución no se cuenta con el proceso para desarrollar el proceso de inclusión por ta. ¿Me explico? Ojo, el investigador, ¿para qué hace el proceso de investigación? Precisamente para llegar a conocer la realidad y dar a conocer alternativas, herramientas de solución. Por eso estamos trabajando. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos estudiantes, esta es una entrega de actividad 6 que realmente recomiendo que se haga de a 2 personas. O sea, ese trabajo lo recomiendo para trabajar 2 estudiantes. Esta actividad la deben presentar a 1 de mayo, es la fecha corte, pero como ustedes, para poder hacer esto, no es solamente sentarse en un escritorio a escribir en el computador, sino realmente tienen que asomarse a la realidad. Por ejemplo, las personas que ya están laborando en el entorno educativo, miren a sus estudiantes. Y aquellas que no están laborando en el entorno educativo, miremos cómo podemos hacerlo. Lo ideal es en primera infancia, porque recuerden que nuestro programa, nuestra carrera, trabaja específicamente la pedagogía en primera infancia. Pero también ustedes pueden mirar procesos con todos los integrantes de la comunidad educativa, cómo afecta a la comunidad. Entonces los invito a que pensemos, analicemos cómo va a ser ese proyecto. Les agradezco su atención. Estoy atenta a sus comentarios, a las preguntas que suscite esta pequeña y sencilla explicación que busca proporcionar, que busca aclarar este proceso, esta inmersión a la realidad en el proceso de investigación. Les deseo a todas y a todos un excelente día. Que Dios los bendiga.